Voy a admitir a la gente que está en la sala de espera. Perfecto. Emanuel, estamos ok por acá. Perfecto. Vamos a partir entonces. Buenos días a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a este séptimo Congreso Nacional de Filosofía y específicamente a este noveno simposio de Filosofía del Derecho. ¿Ya? Nos corresponde iniciar esta mañana la mesa de interpretación jurídica en que tendremos a tres participantes, a tres ponentes eh, que nos acompañarán hoy. Tendremos en primer lugar a Marcela Chaguán, a don Sebastián Agüero y a Eduardo Podano. ¿Ya? Eh, yo les voy a dar el tiempo, que como les dije son 15 minutos para cada presentación. Si necesitan algún tiempo adicional, yo a los 15 minutos les voy a dar 3 minutos adicionales para que cierren y una vez terminado las tres ponencias, vamos a recibir preguntas que los oyentes o el resto de los ponentes quisieran formular a alguna de las presentaciones que se hicieron. ¿Ya? Respecto de la comisión organizadora, los curadores, que son Tania Buch, que es Andrés Cruz y que es David Quinteros, me pidieron que los excusara. Lamentablemente no van a poder asistir los tres esta mañana. Tania va a intentar conectarse dentro de unos minutos, pero David está con labores en la Academia Judicial y Andrés con sus labores propias de constituyente, por lo que no va a poder estar presente en esta sesión. Vamos a dar inicio entonces a la primera presentación, que es de Marcela Chaguán. Marcela es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, es máster en Derecho Público y doctora en Derecho por la Universidad de Girona. Es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Áñez y académica de la Universidad de Chile. Y nos presentará su ponencia sobre el rol interpretativo de los jueces en las propuestas neoconstitucionalistas. Te damos la bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Quisiera, en primer lugar, agradecer a las organizadoras de esta rica y provechosa instancia de discusión, bueno, a los demás ponentes y a las personas asistentes. Analizaré críticamente a las tesis neoconstitucionalistas, especialmente en lo que se refiere a la ampliación del rol de los jueces, digamos, de la Constitución, y luego evaluaré la compatibilidad de esta idea con el neoconstitucionalismo latinoamericano, que a su vez promueve la legitimidad democrática de las constituciones, ¿vale? El neoconstitucionalismo es un término propuesto por Susana Pozzolo y otros miembros de la escuela genovesa para designar un modo de acercarse al derecho. Se trata de algunas tesis antipositivistas compartidas por ciertos autores sobre los criterios para identificar al derecho. La autora hace especial alusión a las tesis de Ronald Dworkin, Robert Alexy y en alguna medida también a las tesis de Nino. Según esta teórica del derecho, los autores neoconstitucionalistas sostienen además que el positivismo no logra dar cuenta de los procesos de constitucionalización, ni tampoco de las diferencias entre normas y principios, como tampoco de la especificidad de la interpretación de la Constitución y el rol que los jueces constitucionales tienen al respecto. Por otra parte, la misma autora y otros autores positivistas han mostrado que el neoconstitucionalismo es también una doctrina que propone un cierto modelo de constitución y de control de constitucionalidad. Utilizando el modelo de Bobbio para dar cuenta de los distintos aspectos del positivismo jurídico, Commanducci distingue en este contexto entre un neoconstitucionalismo teórico, entendido como un conjunto de tesis que busca describir los procesos de constitucionalización de los órdenes jurídicos, un neoconstitucionalismo metodológico que opera como criterio de identificación del derecho según la moral, un neoconstitucionalismo ideológico como una propuesta normativa de cierto modelo constitucional caracterizado por constituciones extensas en lo relativo a la protección de derechos fundamentales,
rígidas, es decir, las normas constitucionales no pueden ser modificadas ni derogadas si no es mediante un procedimiento especial de reforma que tiene requisitos y quórums de aprobación que son calificados respecto de la legislación ordinaria, y además se promueve una ampliación de los poderes de los jueces de la Constitución. Giovanni Ratti propone distinguir entre un neoconstitucionalismo negativo y uno positivo. El primero designa a las tesis que se oponen a las teorías dominantes en la literatura jurídica, es decir, al positivismo jurídico por una parte y el justnaturalismo por la otra. Y en este sentido, los autores neoconstitucionalistas consideran que su propuesta es una tercera teoría del derecho. Sin embargo, tal como observa Ratti, en realidad el neoconstitucionalismo no se opone tanto al justnaturalismo. Por el contrario, entre este y las tesis del neoconstitucionalismo existen aspectos comunes, especialmente en lo que dice relación con la introducción de criterios morales para identificar y aplicar el derecho. El neoconstitucionalismo, como negación a la metodología positivista, se opone a la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral. Uno de los argumentos que se utiliza para atacar esta tesis es que los principios de justicia operan como puente entre el derecho y la moral, así como la idea de que las constituciones son sometidas a una lectura moral por parte de los órganos aplicadores. El neoconstitucionalismo ataca también al positivismo teórico. Al respecto, se señala que es una teoría inadecuada para describir estados constitucionales, y se objeta además la teoría de las normas y el razonamiento judicial entendido como aplicación de reglas jurídicas. Se sostiene que el positivismo no da cuenta de los principios de justicia identificables mediante juicios morales, cuya aplicación consiste en la ponderación de los principios en juego, evaluándose el peso relativo de cada principio en relación con cada caso concreto que es sometido a una resolución judicial. El neoconstitucionalismo positivo, en cambio, afirma una serie de tesis de diversa índole que no están necesariamente conectadas entre sí. En mi opinión, todas las propuestas neoconstitucionalistas incluyen un componente ideológico o normativo. En síntesis, el neoconstitucionalismo puede concebirse como una serie o conjunto de tesis que no solo se limita a describir los procesos de constitucionalización del derecho y el papel que desempeña el texto constitucional en los estados contemporáneos. Se sostiene también una tesis metodológica de conexión necesaria entre el derecho y la moral a través de los principios de justicia, y se promueven una serie de propuestas normativas atenientes a los modelos constitucionales, las técnicas de interpretación constitucional, así como la ampliación de los poderes de los jueces constitucionales. En esta ocasión, me interesa referirme al problema normativo de sostener algunas de las tesis que han sido identificadas como neoconstitucionalistas. Me interesa especialmente analizar críticamente la tesis normativa sobre el rol interpretativo de los jueces y su recepción entre los juristas de América Latina. A continuación me voy a detener en la propuesta de Ronald Dworkin sobre el rol interpretativo de los jueces constitucionales, denominada por el propio autor como lectura moral, que ha tenido una gran difusión en Latinoamérica, no solo en el debate académico, sino que también en el discurso de algunos jueces, y sobre la cual voy a desarrollar algunas críticas. La lectura de la moral de la Constitución que propone Dworkin es, según el mismo autor, una tesis interpretativa evaluativa sobre el rol que cumplen los jueces respecto de la aplicación de la Constitución a los casos concretos. A grandes rasgos, consiste en el tratamiento de la Constitución, el autor alude a la Constitución de Estados Unidos, como expresiva no solo de normas y principios jurídicos que pueden extraerse del texto constitucional mediante una actividad de atribución de significado, sino que según esta tesis, la Constitución no puede reducirse a su texto. Consiste sobre todo en el conjunto de principios morales que implica. Y los principios constitucionales operan así como puente entre el derecho y la moral. Dworkin plantea que estos principios tienen un contenido altamente indeterminado o abstracto y que no pueden aplicarse a los casos particulares de la misma manera que las reglas jurídicas, es decir, de modo disyuntivo o del todo y nada. Solo se pueden aplicar a los casos concretos a través de juicios morales que requieren nuevas valoraciones o decisiones caso por caso por parte de los jueces, para que estos puedan identificar los principios constitucionales que justifican la decisión judicial. Requieren así de una concreción que varía en relación con los diferentes casos específicos. La concreción de un principio es una actividad evaluativa que requiere genuinos juicios morales, en particular, juicios de justicia en torno a la solución del caso concreto. Las disputas constitucionales, según Dworkin, no pueden resolverse de manera moralmente neutral, sino que
o sea, de moralmente a neutral, ateniéndose simplemente al texto constitucional. Pero el mismo autor señala que tampoco consiste en una interpretación originalista. Entonces, ¿en qué consiste exactamente la lectura moral de la Constitución? Según plantea Dworkin, la interpretación constitucional no consiste en la interpretación de un texto, es decir, atribución de significado, sino más bien en un razonamiento moral que asume ciertos principios dados. Acorde a esta propuesta, el juez debe reconstruir y decidir los casos particulares sobre la base de los principios morales que el texto constitucional presupone. Si esto es así, la aplicación del derecho no puede definirse como un tipo especial de razonamiento práctico de carácter institucionalizado, limitado por reglas del derecho positivo, sino como un razonamiento moral abierto, sin limitación alguna. En la propuesta de Dworkin, el razonamiento del juez constitucional para una determinada concretización de un principio es un razonamiento moral, pues incluye entre sus premisas a un principio moral. De la lectura de la obra de Dworkin se puede extraer que defiende alguna forma de objetivismo o cognitivismo ético. Sin embargo, en la lectura moral de la Constitución, distingue entre las interpretaciones de la Constitución que realiza un juez liberal y las de un juez conservador, y afirma que abro comillas, la política es inherentemente incierta y controversial. De esto último podría pensarse que Dworkin plantea que la interpretación de la Constitución es inevitablemente discrecional, pues cada juez leerá en la Constitución sus preferencias ideológicas. No obstante, rechaza la idea de que la lectura moral confiera a los jueces el poder de imponer sus propias convicciones. El juez estaría obligado a ofrecer una interpretación que sea consistente con la historia institucional de ese sistema, del sistema de referencia, y debe además resultar axiológicamente coherente. Esto es lo que el autor denomina como integridad constitucional. En este sentido afirma, abro comillas, la interpretación de la Constitución es disciplinada bajo la lectura moral por el requerimiento de integridad constitucional. Los jueces no pueden leer las abstractas cláusulas morales como expresando un juicio moral particular, salvo que la encuentren consistente con el diseño estructural de la Constitución como un todo y además con las líneas dominantes de la interpretación constitucional del pasado de otros jueces. Deben considerarse a sí mismos como socios de otros oficiales pasados y futuros quienes conjuntamente elaboran una moralidad constitucional coherente y deben cuidar de ver aquello que contribuyen en cuadre con el resto. He dicho en otra parte que los jueces son como autores que conjuntamente crean una novela en serie, la cual cada uno escribe un capítulo que tiene sentido como parte de una historia como un todo. Los jueces deben deferir a entendimientos generales acordados acerca de la naturaleza del poder que la Constitución les asigna. La lectura moral les pide encontrar la mejor concepción de principios constitucionales. Cierro comillas. Ahora bien, el propio Dworkin sostiene que a pesar de tales restricciones, la historia de historia e integridad, vuelvo a abrir comillas, los jueces cuyas convicciones políticas conservadoras van a naturalmente interpretar los principios abstractos constitucionales de una manera conservadora, mientras que los jueces cuyas convicciones son más liberales van a naturalmente interpretar aquellos principios de un modo liberal. La lectura moral no es en sí misma ni un estatuto o estrategia liberal ni conservadora. Cierro comillas. En realidad a mí me parece que estas limitaciones no son restricción alguna. ¿Cómo las juezas identifican estos entendimientos generales? ¿De qué manera seleccionan esa moralidad coherente y construyen la novela constitucional? La lectura moral de la Constitución se reduce al fin y al cabo a las preferencias ético-políticas de cada juez y sobre todo a la de los jueces constitucionales que tienen la última palabra al respecto. Tal como se señaló más arriba, según esta propuesta, a los jueces les corresponde identificar y reconstruir los principios morales que implican, de modo que entre las premisas de las decisiones judiciales hay una norma moral. Por lo tanto, estas consisten también en establecer aquello que consideran moralmente correcto. Me detendré entonces en el problema normativo. ¿A qué norma moral se deben acudir los jueces para identificar la premisa normativa de sus decisiones sobre casos particulares? Paolo Comanducci ha explicado que esta propuesta puede referirse al menos a 4 opciones. La primera es una norma moral objetivamente verdadera que debe identificar el juez. La segunda alternativa es una moral objetiva racional, aceptable por un auditorio que debe identificar el juez.
La tercera es una norma subjetivamente escogida por el juez, y la cuarta es una norma intersubjetivamente aceptada por la comunidad de jueces. Comanducci argumenta que la primera opción supone objetivismo y presenta serios problemas ontológicos y epistemológicos, pues el juez elegiría una norma que cree que es moralmente verdadera según su propia ideología y es por lo tanto reducible a la tercera alternativa. La segunda alternativa también presenta problemas, pues considerando que existen varias teorías morales, el juez tendría que escoger entre una de estas y en consecuencia es también reducible a la tercera. La tercera opción supone que la configuración de la premisa normativa queda totalmente en manos del juez. La cuarta solución supone a un juez sociólogo que para justificar las decisiones debe identificar a las normas morales de su país o a las normas compartidas por una comunidad de jueces. Claramente esta propuesta presenta problemas epistemológicos. Los jueces generalmente no poseen instrumentos necesarios para precisar las normas morales de su país y hay que considerar que en las sociedades existen diversidades morales, de modo que ellos mismos serían cuáles son esas normas morales y por lo tanto es nuevamente reducible a la tercera. Tal como plantea Comanducci, incluso si se superan estos problemas epistemológicos, es decir, aun cuando se crea y sostenga que existe una moral objetiva o una moral comunitaria, y que es posible que las juezas puedan identificar normas morales, persisten otros problemas, pues en la mayor parte de las sociedades no hay homogeneidad moral, ni tampoco una moral que sea compartida por una comunidad de jueces. Ni tampoco estos son coherentes en el tiempo, ni tampoco siempre argumentan de manera racional. Si aún se insiste en que es posible que los jueces puedan identificar normas morales y que resulta útil o conveniente que la justificación de las decisiones judiciales se realice sobre la base de una norma moral positiva, hay todavía un aspecto que me parece muy problemático. De acuerdo con estas propuestas, a los jueces se les atribuye el poder de convertir la moral, su moral, en derecho. Sin embargo, esto parece ser lo que propiamente hace el legislador, de modo que se borraría la distinción entre legislación y jurisdicción y el derecho formulado por el legislador se convertiría en superfluo. Entonces, ¿por qué elegir este modelo? ¿Por qué es mejor que los mecanismos democráticos? No creo que haya buenas razones para preferir este modelo de justificación de las decisiones judiciales frente al modelo de las decisiones judiciales tomadas sobre la base de normas positivas formuladas por el legislador democrático, sin perjuicio de los problemas que esto pueda tener. Llama la atención entonces que Dworkin haya criticado al positivismo de la mano de Hart por apostar a una discrecionalidad en sentido fuerte en los casos difíciles. La creación y configuración de los principios caso por caso no contribuye a disminuir, sino que aumenta la indeterminación del derecho. Ahora, podría defenderse que este modelo de justificación de las decisiones judiciales, si bien no contribuye a la certeza jurídica, puede cumplir con otros objetivos. Ahora, ¿cuáles son esos objetivos políticos? La tesis de la lectura moral no contiene ninguna política constitucional en específico que permita defender el cumplimiento de ciertos objetivos políticos que estén bien definidos. Recuérdese que puede ser a gusto de liberales y a gusto de conservadores. Como afirma Bastini, es una propuesta vacía de contenido político, en tanto no provee una política del derecho definida. Para una propuesta de este tipo se requiere entonces una doctrina constitucional. En síntesis, parece que Dworkin sostiene lo siguiente. De hecho, los jueces de la Corte Suprema estadounidense utilizan como premisa de sus decisiones los principios morales que construyen sobre la base de concepciones de justicia. De lo anterior deriva una tesis normativa. Es correcto que lo sigan haciendo porque en ese contexto ha contribuido a que se produzcan avances sociales. En la justificación de sus decisiones han utilizado un razonamiento moral con que el autor está de acuerdo y se han logrado objetivos políticos importantes. Sin embargo, llama la atención que una teoría particularista y evaluativa como la de Dworkin, situada en el contexto angloamericano, haya tenido tanta difusión en Latinoamérica. Pues habría que mostrar que, por ejemplo, en el contexto chileno, los tribunales superiores de justicia están preparados para un razonamiento moral de este tipo y que esto ha producido avances sociales como a los que alude el autor en esos ejemplos. Sobre lo anterior, al menos, yo tengo serias dudas. Para finalizar, voy a hacer una brevísima, sé que estoy pasando en el tiempo, referencia al constitucionalismo latinoamericano. Básicamente algunos autores, Roberto Diciano y Rubén Martínez Dalmau, entre otros, han propuesto la tesis según la cual
Los procesos constituyentes desarrollados en Latinoamérica a fines del siglo XX y comienzos del XXI tienen ciertas características particulares que permiten hablar de un nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces, este neoconstitucionalismo latinoamericano describiría esos procesos, aunque bien se señala que este neoconstitucionalismo no solamente surge desde la academia, sino que también de movimientos políticos y sociales que impulsaron esos procesos constituyentes. Entonces, los promotores del nuevo constitucionalismo latinoamericano comparten algunas tesis del neoconstitucionalismo europeo. Se asume este modelo constitucional, digamos, que promueve la superioridad axiológica de la Constitución, constituciones que tienen, digamos, un amplio listado de derechos fundamentales, se trata de constituciones rígidas, y además se promueve también la ampliación de los poderes de los jueces constitucionales para interpretar la Constitución. Sin embargo, los promotores del nuevo constitucionalismo latinoamericano señalan que este se distingue del europeo y del angloamericano porque tendría la particularidad de que los procesos políticos de las constituciones de Latinoamérica que describe tienen como factor común que fueron aprobadas por la intervención directa de sus ciudadanas vía referéndum. Entonces, la configuración del poder constituyente y de las disposiciones constitucionales establecerían la participación directa vía referéndum, lo cual otorgaría una legitimidad democrática popular. En mi opinión, las tesis o aspiraciones normativas propugnadas por los defensores del nuevo constitucionalismo latinoamericano están en tensión, porque tienen pretensiones contradictorias. Por una parte, asume las propuestas normativas del neoconstitucionalismo europeo y angloamericano que promueven la idea de una constitución rígida, en cuya estructura tienen la última palabra en materia de interpretación los tribunales constitucionales, a los cuales se les atribuye el poder de extraer principios morales, pero por otra parte defienden la idea de un modelo democrático participativo en donde las ciudadanas pueden definir en último término los contenidos de las disposiciones constitucionales. Recién desarrollé la idea de que las propuestas como la lectura moral son problemáticas para la democracia, y por lo tanto, incompatibles con la idea del nuevo constitucionalismo latinoamericano de promover la participación ciudadana directa en la determinación de los contenidos constitucionales. Ahora termino sí o sí. Entonces, si los jueces, y en último término, los jueces constitucionales, son los que tienen la última palabra en la determinación de los contenidos constitucionales y pueden extraer, o más bien crear, principios para la justificación de las decisiones judiciales, entonces la idea de que la voluntad popular es la que determina, fija o aprueba la Constitución se ve mermada. Me parece significativo tener en cuenta esta idea institucional presente en el diseño de las nuevas constituciones de Latinoamérica, cuya virtud precisamente radicará en su gestión impulsada por una elección democrática. Muchas gracias y me disculpo por haberme pasado en el tiempo. Muchas gracias, Marcela, por tu exposición. Le recordamos a las personas participantes que al final de las exposiciones van a poder formular las preguntas que sean pertinentes, ya sea por micrófono o directamente por el chat a este moderador o al equipo técnico. Vamos a dar paso a la segunda exposición, es de Sebastián Agüero San Juan, que se titula ¿Qué implican las normas jurídicas? Que las normas jurídicas sean entendidas abstractas, sean entidades, perdón, abstractas. Sebastián es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Temuco, máster en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y miembro del grupo de investigación Logan Philosophy de la Universidad Pompeu Fabra. Damos la bienvenida a Sebastián, quien puede iniciar su exposición en este momento. Buenos días, ¿se escucha y se comparte bien la pantalla? Perfecto. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Chilena de Filosofía el espacio de discusión. Es un agrado encontrarse con colegas, amigos y estudiantes en una instancia teórica jurídica de discusión y en un contexto mayor de filosofía en general. También obviamente tengo que agradecer a los organizadores del simposio y agradecer a los asistentes.
Y por último, dentro del apartado que podría llamar presentaciones, quisiera decir que es el primer borrador de un trabajo el que voy a presentar ahora, entonces cualquier duda, comentario, sugerencia son completamente bienvenidos. Como se dan cuenta, el título cambió un poco, en el sentido que preferí titularlo Normas Jurídicas como objetos abstractos, algunas precisiones y alcances en atención al contenido que veremos ahora. A modo de introducción, me gustaría señalar tres cosas. Uno puede constatar en la literatura teórico-jurídica cierta respuesta estándar o canónica a partir de algunos trabajos, por ejemplo, autores como Joseph Raz, atribuyen a Jeremy Bentham, o autores italianos como Guastini, los vinculan con Scarpelli, Tarello o Bobbio. ¿Cuál es el canon? El canon es generalmente distinguir, nosotros en las clases generalmente distinguimos entre el texto y el significado. Por un lado habrían objetos concretos como los textos y por el otro habrían significados. Y que las normas jurídicas, y aquí está el canon explicativo, serían el significado atribuido o el significado expresado por dichos textos. Y que cuando uno le explica a los estudiantes qué significa esto, aludimos a la idea de que son un objeto abstracto. Entonces, esa es la constatación, que habría cierto canon teórico jurídico en la actualidad, probablemente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, donde se distingue entre el texto y el significado, y en las normas jurídicas, una manera de entender las normas jurídicas es decir que son el significado atribuido o expresado por ciertos textos. Dos interrogantes. Si uno revisa la literatura teórico-jurídica sobre el punto, los teóricos del derecho no se han preocupado mucho por precisar qué significa esto de que las normas jurídicas sean objetos abstractos. Algunos, lo único que uno podría encontrar es que dicen son parecidas a, o son un tipo de proposición, pero no mucho más. Pero que por otro lado mi perplejidad aumentó, que sería la segunda interrogante, cuando uno revisa la literatura filosófica a secas, y dado este contexto me parecía interesante tratar esto, porque en la filosofía a secas, sin adjetivos, pareciera que tampoco existe una respuesta estándar o uniforme en relación con qué quiere decir que es un objeto abstracto, o en otros términos, no habría una respuesta compartida o un criterio compartido que nos permite distinguir con claridad, por un lado los objetos abstractos y por otro lado los objetos concretos. Ahora bien, como mi formación filosófica aún es pobre, mi formación filosófica jurídica quizá un poco más, de estas dos interrogantes solamente voy a aludir a una, que es intentar configurar o intentar dar algunas explicaciones o clarificar un poco qué significaría entender las normas jurídicas como objeto abstracto, y este es el núcleo central del trabajo y ese sería su propósito. Ahora, para responder a esta pregunta, la estructura que realizaré son principalmente precisiones para en los apartados finales ser un poco más propositivo. Si uno revisa la literatura en relación ya sea con la filosofía de las ciencias sociales o la filosofía del derecho, en relación con la pregunta de cuál es la naturaleza, cuál es el carácter o cuál es la ontología de las normas, uno encuentra múltiples respuestas. Y este es un punto como de precisión simplemente que quiero hacer aquí. Hay prácticas sociales, hay gente que las vincula con las convenciones, pero esta relación es más compleja porque algunos dicen que algunas prácticas sociales implican reglas, unos dicen que todas las prácticas sociales llevan reglas, pero una manera de entender es vincular las normas con prácticas sociales. Otra, vinculada con una autora, por ejemplo, como Cristina Vicchieri, habla de que las normas se vinculan con deseos, y también aquí tendríamos a Jonathan Tanzi. Otra, más ya conocida para nosotros, para los filósofos del derecho, está la idea de las actitudes normativas, y aquí, por ejemplo, Herbert Hare es uno de los principales exponentes. Y aquí, en esta de las actitudes normativas, que generalmente utilizan autores de la filosofía de las ciencias sociales, hace algunos años salió un libro que se llama Explaining Norms, y ocupa esta terminología, y luego pasamos a las que quizás los teóricos del derecho tenemos más familiaridad, como serían las oraciones caso, y aquí tenemos a profesores como Hernández Marín. Tendríamos los enunciados 1, a falta de mejor etiqueta, quizás la creatividad estuvo pobre acá, pero enunciados 1, pero para que tengan en mente, estoy pensando en sistemas normativos de Alchurón y Buligin del 71, enunciados 2, estoy pensando en la teoría de Ricardo Guastini, que entiende que serían ontológicamente homogéneos, la disposición, el enunciado interpretativo y la norma. Y luego tenemos actos 1 y actos 2. Actos 1 tenemos la clásica concepción expresiva de las normas, y en sus primeras manifestaciones en Alchurón y Buligin del 79, sobre la existencia de las normas, y luego la teoría que defienden durante la década del 80, que ellos titulan expresiva.
Y luego tenemos una versión quizá un poco más sofisticada de esta versión expresiva en el libro que sacaron en el 2014, Pablo Navarro con Jorge Rodríguez, que tiene ciertos matices y que no es exactamente la concepción expresiva que conocíamos del Chorón y Bulín. Ahora, ¿por qué tengo dos marcadas en azul? Porque de todo este variopinto panorama del qué es la naturaleza de las normas jurídicas, aquellas vinculadas con objetos abstractos son solamente dos, las normas sentido 1 y las normas sentido 2. Para que tengan una idea de qué quiero decir con esto, y también para ajustarme al tiempo, si quieren después discutimos el detalle, las normas sentido 1 la defienden autores como Norberto Bobbio, en estos clásicos trabajos de finales de los 50, donde habla de que las normas sería como un tipo de proposición, pero para identificar las normas requiero de un acto. O sea que en el uso del lenguaje es donde está el componente normativo, pero la norma no es esto, porque si no pasaría a ser una norma tipo acto 1 o acto 2, sino que sería este tipo de proposición expresada a través de un acto lingüístico, la norma. Y la otra, que sería el sentido 2, que es ya la clásica concepción que para nosotros se llama hilética, que es la que presenta el Chorón y Bulín en este libro sobre la existencia de las normas, y que es la segunda, que la defienden durante los 70 y la segunda parte de la década del 80 y los 90, hasta el lamentable fallecimiento de Carlos Alchurón. Entonces, mi objeto, esto es simplemente como un punto de acotar, cuando quiero hablar de las normas jurídicas como objetos abstractos, en general hablo de normas en sentido 1 y normas en sentido 2, porque en general estos son las explicaciones que se vinculan luego con decir que las normas son el significado atribuido expresado por ciertos textos o disposiciones. Segunda precisión. Cuando hablamos de objetos abstractos no es tan sencillo. Para mí fue fascinante hacer el trabajo, espero que esto luego se refleje. Objeto. Cuando vamos a la filosofía y la pregunta es ¿qué entendemos por objeto? Hay respuestas como es la filosofía, respuestas no siempre compartidas. Y aquí simplemente porque está el paraguas, porque adhiero a una concepción que se llama la concepción o visión paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Es, si la metafísica tiene por objeto esculpir ciertas categorías para capturar la realidad, una de las preguntas a resolver es si existe una categoría mayor que nos permita capturar todo. Y algunos bajo la visión paraguas es que dicen que la palabra objeto capturaría todo. Sí que tiene distintos problemas y no siempre es del todo compartida, pero una de las ventajas que me permite utilizar la concepción paraguas radica en el hecho de que las teorías contrarias utilizan parcialmente para su explicación o descansan parcialmente en su explicación en la distinción entre objeto concreto y objeto abstracto. Entonces, como esto es lo que quiero clarificar, la que me permite explicar la distinción entre objeto abstracto y objeto concreto es la visión paraguas. Y por eso le puse el paraguas arriba a Frege. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Frege? Porque si uno revisa la literatura reciente, y aquí tuve la sorpresa de que en el periodo que iba yo construyendo el trabajo, la enciclopedia de Stanford se actualizó, en agosto de este año se actualizó sobre la entrada de objeto abstracto, pero la alcancé a revisar el lunes. Pero el punto es que antes estaba escribida por Given Rosen, ahora está escrito por dos profesores de la Universidad de La Coruña, en Santiago de Compostela, y Rosen, ahora son tres autores. Pero el punto es que dicen, cuando se habla de objeto abstracto en la filosofía contemporánea, no se está aludiendo a lo que decía Locke o pensaban previamente, sino que se está aludiendo principalmente a algo que marca un hito determinante en los trabajos de Frege, principalmente sobre sus fundamentos de la aritmética. Y estaría todo su esfuerzo, o sea, todo el esfuerzo de Frege vinculado con crear o establecer un tercer reino, un reino que sea independiente de consideraciones subjetivas como nuestras creencias e independiente del mundo exterior, es el que le da el impulso y el desarrollo a la categoría de objeto abstracto. Entonces, la idea de abstracto en la filosofía contemporánea, no únicamente, y eso es importante porque hay otras concepciones de objetos abstractos, hay un libro, hay una propuesta muy interesante de un autor alemán que compara cómo entienden los objetos abstractos Frege, Husserl y Strawson, por simplemente dar un ejemplo. También quien dirige la enciclopedia de Stanford, Saltan, tiene un libro, su libro del 83 sobre objetos abstractos, y ahora tiene un libro no editado que está colgado ahí sobre objetos abstractos, pero hay una visión más bien axiomática de los objetos abstractos. Entonces, cuando yo hablo de objeto, hablo de visión paraguas, y cuando hablo de abstracto, hablo de la propuesta fregiana. Entonces, por eso abajo pongo objetos fregianamente abstractos. Y si uno quiere tener algunas ideas adicionales de qué quiere decir objeto fregianamente abstracto, lo único que querría decir es,
Si uno revisa su trabajo, este libro sobre los fundamentos de la aritmética, y luego revisa otros trabajos de los últimos, como del pensamiento, puede llegar a ciertas ideas que podríamos decir que son compartidas en el pensamiento fregiano para caracterizar o que nos permiten entender de mejor manera los objetos abstractos. En pocas palabras serían que son imperceptibles a los sentidos, pero son posibles captarlos por la razón. No son cosas del mundo físico, pero pueden tener injerencia en este. No constituyen representaciones e imágenes mentales, pero admiten un portador de ellas. No tienen una existencia atemporal, pero necesitan para su expresión completa del momento de su emisión. No son espaciales, pero se pueden descubrir. Este ejemplo del geógrafo de Frege es muy ilustrativo. Y no son reconocibles en el mundo actual, pero sí pueden influir en él. Entonces, les expliqué qué voy a entender por objeto, les expliqué qué entiendo por abstracto, y les expliqué rápidamente qué entiendo por objeto fregianamente abstracto. Ahora bien, volvamos un poco a la teoría jurídica. Si uno revisa, en general, como les había anticipado, quienes se han preocupado por esto, es muy poca gente. Y principalmente se hace muy rápido el puente entre norma y objeto abstracto, pero no se detiene a pensar cómo podríamos caracterizar el objeto abstracto. De entre quienes lo han realizado está Josep María Vilajosana con su libro con el cual sacó la cátedra de Derecho como Acción, y su preocupación está principalmente en que a veces decimos que las normas jurídicas son objetos abstractos, pero le atribuimos propiedades de objetos concretos. Y él, para sortear este error categorial, alude a una categoría jurídica filosófica conocida como la relación de dependencia. Pero intenta caracterizar qué sería el punto, qué significa esto. Y luego las principales características que dan los teóricos del derecho son un poco las que vimos con Frege, que serían: no están en el tiempo y en el espacio, no tienen relaciones causales, no son conocibles a través de los sentidos y pueden ejemplificarse. Y también, al igual que en la filosofía, como una versión nominalista, hay cierto escepticismo o ciertas suspicacias cuando decimos que las normas jurídicas son objetos abstractos. Y algunos pretenden refugiarse en la relación de sinonimia, algunos dicen que esto simplemente sería un uso metafórico de los términos, algunos dicen de que entender las normas de esta manera no permite capturar la idea de autoridad normativa que habría detrás, y algunos sostienen que, presentadas de esta manera, principalmente las sentidos 2, normas como sentido 2, no puede ayudarnos a diferenciar qué pasa con la ambigüedad de las oraciones deónticas, que como todos sabemos, podrían tener un sentido descriptivo y un sentido normativo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que si uno revisa la literatura, todos van al libro, que es Pluralidad de Mundos, de David Lewis, para decir que habrían 4 maneras o vías para distinguir los objetos abstractos de los concretos. Pero si uno revisa el libro de Lewis, Lewis dice que se sustenta en el libro de Michael Dammert sobre la filosofía de Frege, principalmente el capítulo 14, donde ahí estarían los 4 o 5 criterios para distinguir los objetos abstractos. Entonces, por eso volvemos a Frege. Entonces, de todos estos criterios, dado el tiempo y dado que es una presentación limitada, lo único que me voy a centrar es la vía negativa. ¿Por qué la vía negativa? Porque pareciera que, según lo que acabamos de ver, los teóricos del derecho, aquello que tienen en mente al momento de caracterizar los objetos abstractos, son los criterios que forman parte de la vía negativa. Vía negativa para distinguir qué es un objeto abstracto versus qué es un objeto concreto. Y aquí tendríamos como cierta genealogía del pensamiento, y esta genealogía del pensamiento es la que me ha permitido construir los criterios que constituyen la vía abstracta. Entonces, cuando uno va e intenta caracterizar la vía abstracta del pensamiento, o de los, perdón, no del pensamiento, de los objetos abstractos, tenemos que la vía de la negación, se constituye de 3 criterios. ¿Por qué se le denomina la vía de la negación? Porque se dice que los objetos abstractos no tendrían ciertas propiedades o características que son paradigmáticas, o que las tienen los objetos abstractos paradigmáticos. Y dentro de estas características generalmente se distinguen estas 3. No están en la mente, como ya decía Frege, no están en el espacio o en el espacio-tiempo, y no presentan relaciones de causalidad, o lo que se denomina en otras maneras sería la ineficacia causal. Pero, perdón la cubita analítica, pero cuando uno va a qué significa que no estén en la mente, a lo menos hay 4 maneras de entender qué significa que no estén en la mente. Cuando uno dice que no están en el tiempo y en el espacio, a lo menos hay 4 maneras de entender que no están en el tiempo y en el espacio, y cuando uno dice que no son causal, al menos habría 2 maneras de entender esto. Las que están en azul, al igual como se vio acá, me centro en la vía negativa, o como había mostrado en azul,
son los casos en los cuales me interesaba caracterizar las normas como sentidos. Aquí las que están en azul son aquellas que nos permiten, o son los únicos criterios que permiten decir o entender las normas jurídicas como objetos abstractos. Si pensamos rápidamente qué significa que no mental, algunos dicen que la versión más simple o simplona sería que simplemente si no hay mentes no existirían, ¿no? Que dependen de mentes para existir. Pero aquí esta tiene, si bien todas tienen problemas, se presenta de los problemas más evidentes porque cosas como las mesas o las sillas no existirían. Y nosotros en general no consideramos que las mesas y las sillas son objetos abstractos. Entonces, si vamos sofisticando qué significa no mental, esta sugiere que un objeto depende de la mente cuando forma parte del contenido, o para su existencia, obviamente que hay que poner siempre para su existencia, depende del contenido de un estado mental en un tiempo determinado. Dado que las normas jurídicas pueden existir con independencia que estén en nuestra mente o no, si uno piensa en este criterio, dice, vale, las normas jurídicas podrían ser objetos abstractos porque no dependen de la mente en este sentido. Hay una versión adicional, que es una versión un poco más amplia, que dice que basta que sea parte de la actividad mental, no necesariamente del objeto de un estado mental, pero bajo este concepto parece que las normas jurídicas sí pasarían a ser objetos dependientes de la mente porque es un sentido muchísimo más amplio. Y por último, nos dicen los autores que ninguno de estos tres criterios captura cosas que ellos denominan como artefactos abstractos. Y aquí piensan en trabajos como de la literatura, que dependen de un autor que los crea, y algunos incluso dependen de su existencia de lectores, que crean también en su existencia y los trabajen. Y de acuerdo con esto, si bien los criterios mentales no capturan los artefactos abstractos como abstractos propiamente tal, son un objeto abstracto, y parece que las normas jurídicas tienen bastante afinidad con ellos. Por eso lo pongo en un celeste un poco más claro. No espacial y temporal. La más sencilla de todas es que no tiene ninguna ubicación, pero pareciera que nuestra intuición es que después del Estado moderno de derecho, los derechos nacionales tienen alguna ubicación. Hablamos del derecho en general, hablamos de un derecho situado generalmente, con lo cual el derecho debería tener algún tipo de ubicación espacial. Luego, si sofisticamos esto, decimos, bueno, recuerden que Einstein dijo que el tiempo y espacio son unidades relativas, son unidades conjuntas o una sola variable. Si revisamos esto, una de las ideas o intuiciones más fáciles es que el derecho cambia a través del tiempo, entonces pareciera que también el derecho tiene un componente temporal, pero si revisamos las otras dos, que es que ocuparon algún espacio determinado, o el que alguna de las partes no ocupe algún espacio determinado, pareciera que sí. Aquí, si utilizamos estos criterios, efectivamente las normas jurídicas podrían ser entendidas como objetos abstractos. Luego, más rápidamente, si nos revisamos qué significa que tenga ineficacia causal, aquí hay un presupuesto, y es, pareciera que algo que no esté en el espacio, o en el espacio-tiempo, se resultaría difícil entender que tiene alguna relación de causalidad. Por lo cual, por eso estas están juntas, porque a lo menos tenemos que presuponer algunos de los criterios que tengan ubicación espacial para luego ver si tienen eficacia causal. Pero rápidamente, y para no abusar del tiempo, y si quieren después me detengo en ello, ninguno de los dos criterios presentados como eficacia causal permite entender las normas jurídicas como objetos abstractos. Después de este recorrido intelectual, ¿con qué me quedo? Y ya con esto cierro para no abusar del tiempo. Como respuesta a tres preguntas. La primera, que era la central que guiaba este trabajo, es: ¿corresponde entender las normas jurídicas como objetos abstractos? Diría, bueno, hay que hacer una serie de precisiones, y pese a hacer todas estas precisiones, pareciera que no es del todo claro determinar si las normas jurídicas son objetos abstractos. La otra, ¿son adecuadas las aprehensiones y suspicacia en torno a los objetos abstractos? Las aprehensiones no lo sé, porque pareciera que en base a la mayoría de los criterios las normas terminan siendo objetos concretos, como decía el propio David Lewis, en relación con sus mundos posibles. Pareciera que ocupando el criterio que ocupe siempre terminan siendo objetos concretos, con lo cual ni las aprehensiones y la suspicacia a veces parecen justificadas. Y por último, ¿tiene sentido el uso de la distinción concreto-abstracto para caracterizar las normas jurídicas? ¿Por qué digo esto? Porque si uno revisa la literatura, pareciera que habría cierto pesimismo en la posibilidad de poder elaborar un criterio que nos permita diferenciar con claridad el objeto del abstracto. Pero este pesimismo, yo diría, dado mi corazoncito metafísico, simplemente significa que quizás es un área en desarrollo, es un área en progreso, y aún se pueden hacer avances para intentar delinear de mejor manera qué significa concreto y abstracto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Les recordamos a las personas que están formando parte de este panel que al final de las intervenciones podrán realizar las preguntas que consideren pertinentes.
vamos a nuestra última ponencia de la mañana. Nuestro tercer ponente es Eduardo Banovich Undurraga, él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Alberto Hurtado, es máster en Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado y es doctorando en Derecho de la Universidad Austral. Él nos presentará la ponencia Reconstrucción de los juegos interpretativos en pugna en materia de patentes farmacéuticas. Sebastián, puedes comenzar con tu presentación. Perdón, Eduardo, puedes comenzar con tu presentación. Gracias, se escucha y se ve la... Perfecto. Entonces, primero sumarme a los agradecimientos a la Asociación Chilena de Filosofía por su 7º Congreso Nacional y particularmente a la organización del Simposio de Filosofía del Derecho y de la Mesa de Interpretación Jurídica. Había preparado una exposición de 20 minutos, así que voy a tratar de eliminar algunos temas para poder acogerme al tiempo. Del título de la ponencia, Reconstrucción de los juegos interpretativos en pugna en materia de patentes farmacéuticas, ya sugiero que el tema de la ponencia es sobre teoría de la interpretación jurídica, en particular para interpretar algunas normas sobre propiedad intelectual, y dentro de la propiedad intelectual e industrial, las licencias obligatorias, que son muy importantes en materia de patentes farmacéuticas. Pero antes de entrar al marco conceptual de filosofía del derecho, me parece conveniente dar algunas pinceladas de contexto, dado que, por si algunos no están familiarizados con la idea de las licencias obligatorias en materia de propiedad intelectual. Lo primero entonces es dar un concepto básico de licencia obligatoria, que es aquellas licencias que no nacen de la voluntad libre de las partes, sino que existe una intervención del Estado que impone una constitución forzosa a una relación jurídica, y esta relación consiste en la autorización que el gobierno o un tribunal o un órgano administrativo competente otorga a un tercero para que utilice una invención protegida, por vía intelectual, sin el consentimiento del titular, siendo el beneficiario de la licencia el mismo Estado o una empresa particular u otro interesado. Y en la mayoría de los casos lo que ocurre es que, aparte de esta autorización, se sustituye la figura del monopolio, del derecho exclusivo de explotación que tiene el titular de una patente, se sustituye por la percepción de un canon regular. Es decir, el tercero autorizado podrá ahora producir el objeto antes protegido por la propiedad industrial, pero tendrá que, por cada unidad que venda, por ejemplo, entregarle una suma de dinero al titular de la patente. Las licencias obligatorias tienen un reconocimiento jurídico de la segunda mitad del siglo XIX, por el Convenio de París. Sin embargo, esto no se aplicaba a la materia de patentes farmacéuticas por la razón muy clara de que durante más de 100 años los medicamentos estuvieron exentos de patentabilidad. Era una materia que no era patentable. Por lo tanto, la figura anexa de la licencia obligatoria tampoco se le aplicaba. Y hay un cambio de paradigma, y esto es muy importante para el contexto, que ocurre en 1994-1995 con la fundación de la Organización Mundial de Comercio y el anexo al Acuerdo de Marrakech, que es el acuerdo por el cual se funda la OMC, que es el acuerdo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio, conocido como ADPIC por sus siglas. Y desde la entrada en vigencia de este acuerdo, los últimos 25 años ocurre que primero hay parte de este hito, este cambio de paradigma, es que hay una uniformidad en la normativa, tanto por los alcances de la regulación internacional, pero también por cómo se adapta la normativa interna de los países. Y esto genera una tensión permanente, sobre todo en los países en vías de desarrollo, por cómo hacer uso de las disposiciones que reconocen la figura de las licencias obligatorias. Probablemente para ilustrar las tensiones, la declaración de Doha es un buen ejemplo, que es una especie de protesta diplomática de los países en vías de desarrollo, para efectos de señalar de que se les termine de judicializar o se termine de llevar a contencioso a organismos internacionales cada vez que regulan o interpretan de forma extensiva normas de licencia obligatoria, que fue la dinámica de los primeros 5 años, digamos, de 1995 al año 2000, digamos. Y el 2001, la declaración de Doha lo que hace es fijar criterios
para las cuales los Estados miembros de la OMC tienen amplias libertades para establecer criterios de expedición de licencias obligatorias y también para interpretar las mismas para efectos de proteger la salud pública. ¿Por qué analizar esta figura de las licencias obligatorias y la propiedad intelectual desde la filosofía del derecho y en particular desde una teoría de la interpretación jurídica como la de Pierluigi Chiassioni, que es la en que me baso? Básicamente por dos razones. Una, estoy iniciando mis estudios doctorales y el tema, como ya ven, el marco es la tensión entre el acceso a la salud y la propiedad intelectual, pero probablemente para cualquiera que inicie una investigación jurídica de envergadura, la escuela genovesa y Pierluigi Chiassioni como uno de sus referentes es una característica reconocida que nos ayuda en este caso en materia de interpretación textual, es decir, la estructura del razonamiento y las herramientas interpretativas que se ocupan para fijar la premisa normativa, para ver cuáles son de las disposiciones, cómo las traducimos a las normas que vamos a aplicar en un caso concreto. Me da una cartografía bastante exhaustiva de las distintas posibilidades que tienen los intérpretes. Y eso es bastante provechoso cuando uno está en un proceso de inversión de un tema amplio, digamos, como para empezar a ver aristas de cómo abordarlo. Y en segundo lugar, porque el marco de Pierluigi Chiassioni en materia de interpretación jurídica textual se ancla en la figura de los códigos hermenéuticos, que a grandes rasgos supone establecer que hay distintos tipos de herramientas que ocupamos los intérpretes. Podemos dividirlas en un primer nivel de directivas primarias, que son las herramientas inmediatas que tenemos para dotar de significado, después las directivas secundarias que me ayudan a resolver los posibles resultados dispares que se generen por el uso de las directivas primarias, y después las axiológicas, digamos que no haré caso aquí, por un tema de tiempo, aunque puede salir en las preguntas. Y esta idea de código interpretativo, además, se le suma la cualidad de que entiende el razonamiento hermenéutico como un camino en el cual los autores van tomando una serie de decisiones y valoraciones. Pero no son cualquier decisión y valoración, sino que hay distintos caminos que me ayudarían a distinguir una interpretación que se encuadra dentro de los cánones interpretativos de una comunidad jurídica, o que más bien responde al puro antojo, digamos. Así que, siguiendo un poco lo que planteaba Marcela, el problema de traducir la moral propia de derecho, tal vez eso pudiera ocurrir, pero no de cualquier forma, digamos. Hay ciertos caminos a seguir por los cuales uno puede decir esto es una interpretación que se da dentro de los cánones interpretativos de la comunidad jurídica y algunos que simplemente no. Y la última advertencia para entrar de lleno a cómo utilizo esta herramienta es que en materia de patentes farmacéuticas hay pocas sentencias, por lo tanto ahí tenemos un problema de que la terminología del código hermenéutico de Chiassioni está pensado principalmente para el razonamiento judicial del juez. Sin embargo, aquí por un tema que excede al derecho, digamos, típico de juegos de poder, de influencia política, hay lo que se llama el lobby farmacéutico. Cada vez que hay un contencioso, se intenta que haya una solución transaccional, a modo tal de que no se generen jurisprudencias o líneas jurisprudenciales fuertes. Y esto va generando que nos vamos quedando con menos material para evaluar cómo funcionan los actores en materia de interpretación jurídica, pero igual hay ciertos contenciosos, aunque tengan salidas intermedias por esta razón. Dicho eso, podemos pasar al caso chileno. Chile, no obstante que estas tensiones partieron y hay varios antecedentes en el mundo desde 1995, como dijimos, en Chile el único caso que ha habido ocurrió en el año 2018, y para explicarlo quiero que tengamos en vista el artículo 52 del número 2 de la ley 19.039, que es la ley de propiedad industrial. Hay más disposiciones en juego, pero por tiempo solo vamos a aclararnos en ella, que señala que procederá el INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a pronunciarse respecto de una solicitud de licencia no voluntaria en los siguientes casos, y el numeral 2 señala: cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional, u otras de extrema urgencia, declarados por la autoridad competente,
se justifique el otorgamiento de dichas licencias. Es decir, en este caso, en materia de salud pública, es el Ministerio de Salud el que interviene, pero ese es el paso previo necesario para expedir una licencia obligatoria. Y esa es la experiencia que tenemos en Chile, que es con la dictación en marzo del 2018, es decir, en los días antes, justo antes que terminara el segundo gobierno de la presidenta de Chile, la ministra de Salud dicta la resolución número 399, en las cuales establece razones de salud pública por las cuales se ameritaría la expedición de una licencia obligatoria en opinión de este organismo. Concluyendo lo cual, debería culminar la tramitación de esta expedición de la autorización en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, cosa que no ocurrió por lo que ya les adelantaba, digamos, la discusión termina en un paso administrativo necesario previo. Después, si quieren las preguntas, podemos abordar las razones de eso, pero... y este contencioso administrativo está a tono con la discusión que ha habido en otros países, en otras latitudes, en los últimos 25 años sobre la materia, por lo mismo que me parece interesante analizarlo desde la óptica de Pierluigi Chiassioni. Así que en los 5 minutos que me quedan voy a rápidamente hacer una pincelada, digamos, de cómo puede ser provechoso esto para tener una imagen más concreta de lo que está ocurriendo, digamos, poniéndole foco a una discusión que tiene demasiadas aristas, digamos, y que Chiassioni de alguna manera nos ayuda a ir delimitando, y en el ámbito de la interpretación jurídica textual, partiendo... En este cuadro hago alusión por la misma a la interpretación del órgano dirimente, que es el Ministerio de Salud, pero también a las partes interesadas, porque como tenemos pocos materiales, perdernos lo que señalan las partes interesadas en un contencioso sería perdernos de un material valioso, digamos. Entonces, en primer lugar, el mismo artículo 52, tenemos el fragmento de la disposición a interpretar es el que se señala en el cuadro: por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia. Esa es la disposición a interpretar. El problema de elucidar que se afronta a los distintos intérpretes es el carácter de extrema urgencia. ¿Se aplica solo a la última razón o a todas las razones? Es decir, el típico caso de vaguedad del lenguaje, en donde tenemos una característica, tenemos distintos ejemplos, y hay una característica que se pone en el último ejemplo, y uno dice, bueno, esta característica se aplica solo al último ejemplo, o a todos los ejemplos enumerados. Es decir, y ahí tenemos, haciendo uso de la directiva hermenéutica primaria lingüística, o la interpretación literal, que es una de las más tradicionales que todos los intérpretes utilizamos, digamos, los abogados de Gilead, que es la empresa farmacéutica, señalan que claramente la extrema urgencia, o sea, se aplica a todos los casos, por lo tanto, es procedente de razones para expedir una licencia obligatoria cuando, tanto en salud pública de razones de extrema urgencia, seguridad nacional de extrema urgencia, etcétera, digamos. Y, por supuesto, que aquí, en este contencioso, compareció una tercera interesada, una representante de la sociedad civil, la ONG Corporación Innovarte, que ocupando la misma directiva llega a un resultado distinto. Digamos. La extrema urgencia solo se puede ocupar a razones, a otras razones, pero los otros ejemplos son autónomos. Digamos. Y el Ministerio de Salud, si bien desarrolla esto, no se pronuncia claramente, porque pone acento en otro punto, que es el que voy a traer en la lámina siguiente, que es un fragmento más limitado de la disposición del artículo 52. Es solo razones de salud pública, ya independientes si son de extrema urgencia o no. Y el problema a dilucidar que se establece los intérpretes frente a esta disposición es qué circunstancias sanitarias califican como razones de salud pública suficientes para decretar una licencia obligatoria. Y la falta de acceso de medicamentos por razones económicas, es decir, por precios excesivamente altos, ¿calificaría como tal o no? Y ahí nuevamente vemos cómo los intérpretes echan mano a distintas directivas primarias, digamos, el caso de la empresa de los representantes de la empresa farmacéutica, echando mano a un argumento naturalista, es decir, atribuir el significado sugerido por la naturaleza de las cosas, señalan que dada la naturaleza del fenómeno regulado, que sería las relaciones, el fomento a la innovación, la propiedad intelectual, solo pueden ser admisibles excepciones extremadamente calificadas, descartándose las razones simplemente económicas.
Pues de lo contrario, quienes se atreven a innovar no confiarían en las ventajas que otorga la propiedad intelectual. Es decir, aquí claramente ahí debe primar la protección de los derechos de los titulares de la propiedad, si no se desnaturaliza una institución que esencialmente es un incentivo. Es decir, al comprender la propiedad intelectual como un incentivo, hay que tener especialmente cuidadoso con lo que pueda generar desincentivos, digamos. Y por otro lado, la Corporación Innovarte, haciendo uso de una directiva primaria autoritativa pero dogmática conceptual, es decir, siguiendo aquello que se le debe atribuir el significado a una disposición que resulte del significado que a palabras o locuciones individuales se le han atribuido otras instancias, la mejor doctrina, la mejor jurisprudencia, etcétera, digamos. Y para la Corporación Innovarte, la falta de acceso por razones económicas, precios elevados, sí puede llegar a constituir una razón de salud pública, porque así lo ha señalado la mejor pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al órgano dirimente, el Ministerio de Salud se afirma de lo mismo y además señala que a nivel nacional la Contraloría tendría la mejor jurisprudencia. Sobre todo también hay un argumento autoritativo aquí. Acabo, me sonó la alarma de los 15 minutos, así que voy a ponerle acelerador a esto. Y aquí el último ejemplo que tengo de directivas primarias y después para cerrar, digamos, también la disposición del mismo artículo 52, pero haciendo alusión a la directiva teleológica sistemática, es decir, que a una disposición se le debe atribuir el significado sugerido por la permanente norma final del instituto o del sector o subsector jurídico dado, digamos en este caso la propiedad intelectual, las patentes industriales y las licencias obligatorias, habría que determinar cuál es la norma final. Y al determinar cuál es esa norma final, es que podemos leer adecuadamente el artículo 52. Y haciendo uso de la misma directiva teleológica sistemática, en este caso, el laboratorio farmacéutico señala, bueno, esa norma final es la Constitución, es el artículo 26, número 3, la garantía constitucional de la propiedad industrial, y el capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Recordemos que la farmacéutica tiene principalmente una multinacional, pero principalmente asiento en Estados Unidos. Y haciendo uso de la misma directiva teleológica sistemática, la Corporación Innovarte y el Ministerio de Salud señalan que en realidad la norma final está dada para poder leer adecuadamente este artículo 52, número 2, por la declaración de Doha, que señaláramos en los antecedentes, particularmente en los numerales 4 y 5, que resaltan la importancia de proteger la salud pública y la libertad de los Estados miembros para establecer las condiciones para ello, y también normas específicas de la TIC, digamos, del Acuerdo Internacional Madre. Ahí se encontraría la norma final que uniforma todo el sistema. Terminando, entonces, señalar cómo la evidencia de que los intérpretes, al tener a su alcance una serie de resultados de directivas primarias legítimas, admisibles en el discurso jurídico de la comunidad baba, de nuestra comunidad, evidentemente, si solo nos pasamos en este nivel, se llegan a resultados dispares. Se lleva a lo que Kelsen llama, como sabemos, el marco jurídico de interpretación. Se podría, Chiassioni habla de 26 directivas interpretativas, digamos, aquí solo puse 3 para ejemplificar, pero uno podría hacer el ejercicio. Por lo tanto, la necesidad de ir a directivas de orden superior, a metacriterios, que serían las directivas secundarias, y aquí solo voy a hacer alusión para terminar a la directiva secundaria, que es muy visible en este caso, que es el único caso, insisto, que hemos tenido en Chile sobre este tema, que son directivas secundarias preferenciales, negativas o inhibitorias, que, entendiendo por ellas aquellas según las cuales un significado eventualmente atribuible a una norma, a una disposición en base a una directiva primaria, y por tanto, en principio correcto, no puede ser atribuido como significado definitivo a vida cuenta de todo, digamos. Y aquí la forma en que los intérpretes, tanto los forenses como el órgano dirimente, ocupan esta directiva negativa e inhibitoria, es la forma del argumento apogógico o de no absurdo, digamos, en su versión de que se prohíbe derivar de las disposiciones analizadas como, aún siendo posibles, había cuenta de todo, normas explícitas que sean absurdas, siendo aquí absurda una norma cuya puntual aplicación sea susceptible de producir efectos irrazonables o dañosos. En un caso va a ser dañosos para el acceso a los medicamentos, ese va a ser el caso de la ONG y también del órgano dirimente en este caso, pero y en el caso del laboratorio farmacéutico va a ser resultados dañosos
al incentivo, que es la función principalísima de la propiedad industrial. Eso, si quieren las preguntas podríamos seguir, hay muchos ejemplos, pero reafirmar lo señalado en la introducción, digamos, el abarataje de Chiassioni, sobre todo en temas controvertidos como la licencia obligatoria, que está creciendo, sobre todo con la pandemia, está aumentando su interés, y en Chile hay pequeños antecedentes que, como el demostrado acá, digamos, nos ayudan a despejar mucho, sobre todo temas tan conflictivos donde hay una presión, luchas de poder política, nos ayuda a ver cómo eso. Yo en principio sospechaba, bueno, si hay tanta presión porque no haya una línea jurisprudencial, ingenuamente decía, bueno, tal vez no deben haber muchos argumentos admisibles, digamos, pero la verdad es que si uno va reconstituyendo, según el abarataje Chiassioni, hay juegos interpretativos, teleológicos, sistemáticos, que tienen anclaje en los materiales que tenemos tanto normativos como aceptados por la jurisprudencia y la cultura jurídica. Entonces, obliga a afrontar de otra forma el debate, y eso es lo que quería traer a colación acá. Quedo, por supuesto, atento a más detalles o aristas que se puedan plantear en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Con eso terminamos con nuestras exposiciones. También muchas gracias a los expositores anteriores. Y ahora damos paso a una ronda de preguntas. Les pido por favor que las preguntas las hagan levantando la mano o bien formulándolas por el chat, como les había indicado, ya sea a mí directamente o a nuestro equipo técnico. Vamos a partir con don Javier. Vamos a... Ahora ya está, ahora ya estamos. Gracias. Es una pregunta para Sebastián. Nada, bueno, muy interesante su presentación, pero me pareció entender que finalmente sostienes que no serían una objeción a la idea de que las normas jurídicas son objetos abstractos, está en que definitivamente las normas jurídicas tienen poder causal en el mundo, ¿no? Y sin embargo, precisamente uno de los criterios fregeanos, ¿no?, de ser un objeto abstracto es el no tener poder causal, ¿no? Pero, claro, digamos, eso resulta algo cuestionable en el siguiente sentido. Lo que, por ejemplo, sostiene Frege es que, evidentemente, los objetos abstractos, lo que él llama pensamientos, pero podemos llamarlo proposiciones, ¿no?, en sí mismas efectivamente no tienen efectos causales en el mundo, pero sí los tienen a través de justamente de la actividad de pensar, ¿no?, de lo que es en un sujeto la captación de un pensamiento, de una proposición. Entonces, a través de esa captación del pensamiento o de la proposición, entonces, digamos, subsidiariamente o como queramos decirlo, la proposición tendría luego efecto causal. Digo, en el mismo sentido, me parece que tú puedes mantener a la vez, ¿no?, la idea de que en sí mismas, me parece a mí, las normas jurídicas como objetos abstractos no tienen poder causal, y sin embargo luego explicar a través de la aplicación de las normas jurídicas o ¿no?, por parte de los jueces o lo que sea, el sentido en el cual también, digamos, puede uno hacerse cargo del impacto que las normas jurídicas tienen en el mundo, ¿no? En sí mismas no lo tienen, pero a través de la aplicación sí lo tendrían. No lo sé. Digo, no sé si has considerado eso o qué te parece. ¿Respondo de inmediato, Manuel, o no? Vamos a recibir la pregunta de Enzo Solari, que tiene la mano levantada, y luego vamos a responder las preguntas. Enzo, por favor. Perfecto. Muchas gracias a los tres, a Eduardo, a Marcela, a Sebastián, por las exposiciones, ante todo. Y algo también para Sebastián, en este caso.
no estaríamos corriendo el riesgo acá, déjame planteártelo de esta forma, en filosofía jurídica, de usar unas categorías cuyo sentido puede ser más apropiado en filosofía, llamémosla así, teórica, por ejemplo, en filosofía de las ciencias, de las mismas matemáticas, etcétera, etcétera, en la medida en que, claro, cuando uno habla de objetos abstractos en matemáticas, uno parece no estar haciendo exactamente lo mismo que cuando uno está, digamos, dándole una vuelta a las normas sociales o más particularmente jurídicas como posibles objetos abstractos. Y esto porque claro, el riesgo de lo que algunos han llamado el proposicionalismo, o sea, el riesgo de, por decirlo así, de tratar abstractamente con objetos abstractos sin relacionarlos con portadores que además probablemente son sus creadores y son sus administradores y son sus usuarios, ¿no será entonces el riesgo demasiado alto? ¿No habrá alguna otra vía? Porque claro, esta terminología puede tener una historia muy larga, no se trata de hacer la historia de todas las cosas, pero por ejemplo, en filosofía moderna, hegelianamente hablando, abstracto es algo así como el primer momento, el más vacío en el tratamiento de una cuestión. El movimiento filosófico siempre sería un movimiento que va de lo abstracto a lo más concreto. Y en Hegel el derecho aparece primero abstractamente. Y luego va, por decirlo así, cobrando vida. Entonces el progreso de esa abstracción supone entonces un volverse concreto, bueno, que tiene su culminación en el Estado. Y el examen institucional de las diversas manifestaciones del Estado, entonces, por decirlo así, le da vida a esa categoría inicialmente abstracta y justamente hace posible que no caigamos en la tentación de tratar con el derecho como si fuese algo desvinculable de sus portadores, administradores, usuarios, etcétera, etcétera. Y para terminar, ¿cómo ves tú en esta discusión en particular el punto de vista del viejo Kelsen? Cuando él, bueno, distinguía entre el sentido subjetivo y el sentido objetivo, y entendiendo que las normas jurídicas, bueno, estrictamente hablando, son justamente el sentido objetivo de determinados actos de voluntad. ¿Tú dirías que allí, cuando se habla de sentido objetivo, se podría estar tratando a las normas eh, con este otro vocabulario, el de la entidad abstracta, o sería otra cuestión? O, y esto tiene que ver con Frege, con esto prometo que termino, ¿será que aquí tiene algún sentido la distinción fregeana justamente entre sentido y referencia o no? Pero en fin, muchas gracias nuevamente a los tres. Sebastián, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias al profesor Vidal y a Enzo por las preguntas. Intentaré sortearlas o responderlas de algún modo. Si reviso la primera, la del profesor Vidal en relación con Frege, yo creo que tiene razón, en el sentido de que si uno revisa el texto de Frege sobre el pensamiento, él es súper claro, pensamiento o proposición, como bien preciso, de que para él, las categorías no siempre son muy claras, pero habla del mundo actual, y el mundo actual para él sería como el mundo de las causas-efectos. Y él dice que los objetos, como los pensamientos o las proposiciones, están fuera de este. ¿Pero qué quiere decir que están fuera de este? Quiere decir que ellas no participan de relaciones de causa-efecto, ya no se pueden ver implicar relaciones de causa-efecto, pero es correcto lo que dice el profesor Vidal cuando dice, pero luego sugiere que cuando tienen un portador o cuando alguien dirige su conciencia a ellas, estas pueden guiar su actuar a través de la voluntad de una persona individual o de una colectividad. Y en este sentido sí que tendrían cierta relación de causalidad. Ahora bien,
la cuestión interesante que no precisé, pero le había estado dando vueltas, es que cuando uno revisa, por ejemplo, qué dice David Lewis en relación con Michael Dummett, o qué dice Dummett en relación con Frege, ellos no son tan precisos en este punto. Y al final ha quedado que cuando se quiere hablar de objetos abstractos, se asume, siguiendo a Frege, y aquí quizá un Frege entrecomillado, o los comentadores de Frege, aluden a la ineficacia causal como uno de los cánones que deberían sortear los objetos abstractos si quieren ir por la vía negativa. Porque como ya mostré, hay distintas vías, está la vía del ejemplo, la vía de la combinación o asimilación. La vía del ejemplo es que tenemos ciertos listados de casos paradigmáticos y a partir de ahí podemos teorizar. La línea de la combinación es que la categoría objeto abstracto, objeto concreto es simplemente un reflejo de otras categorías como universal particular o conjunto elemento. Y la otra está la línea de la abstracción. Y preciso esto también para luego responderle quizás a Enzo. Entonces, si nos vamos dentro de la vía de la negación, tenemos estos tres criterios, pero el criterio de la causalidad probablemente es el criterio que, tal cual como es explicado actualmente, haya cierta disociación con la explicación freyiana, y creo que ayudaría al trabajo esta precisión, así que agradezco la pregunta y el detalle, que yo lo tenía dando vuelta, pero quizás no lo había explicitado. Porque en este sentido, sí, efectivamente las normas jurídicas pareciera que aquello que precisamente quieren hacer es tener eficacia causal, porque recordemos que las normas jurídicas, el piso mínimo o de cualquier norma es querer motivar la conducta de su destinatario o que los destinatarios adecúen su comportamiento a lo que dicen las normas. Ahora sobre la pregunta de Enzo, y en qué medida sería aconsejable o desaconsejable para la teoría jurídica utilizar categorías de la filosofía sin adjetivos. Hay una pregunta muy grande y la voy a intentar abordar desde una genealogía del pensamiento. Cuando mostré arriba la idea de que a partir de la tradición, sin ir a Bentham, a partir de el influjo de la distinción entre disposición y norma, o texto y significado, y en la revisión de los teóricos del derecho de la década de los 50, Bobbio, por ejemplo, Scarpelli o Tarello, que comenzaron a leer filosofía analítica o filosofía del lenguaje, comenzaron a hacer el símil y a decir que las normas son un tipo de o una clase de o algo parecido a las proposiciones, bebiendo del agua de la filosofía del lenguaje que estaba distinguiendo entre texto y significado. Y en este influjo de la filosofía analítica en una manera de hacer filosofía del derecho, claramente Frege tiene un rol preponderante. Entonces, mi pregunta sería que si nos vamos a cómo se ha entendido la idea de objeto abstracto cuando queremos reconstruir la naturaleza de las normas jurídicas, entendiéndolas en estas dos maneras súper precisas, normas como sentido, es que si entendemos estas normas como sentidos, los mismos autores que las reconstruyen como sentido luego dicen que son objetos abstractos. Entonces, mi presupuesto aquí, y quizás también agradezco la pregunta a Enzo que habría que explicitar, es que ya sea a través de Alciurón y Bulligin, que leyeron más de la filosofía analítica norteamericana, o ya sea de los italianos que leyeron más de la filosofía del lenguaje oxoniense, pareciera que todos van a Frege en el sentido de asumir estas categorías. Y esto se ve reflejado cuando intentan caracterizar la distinción entre objeto abstracto y concreto, y aquí cito a Mendonca, a Hernández Marino, a Villasjosana, que hacen un esfuerzo por intentar distinguir los objetos abstractos de los concretos para luego decir algo sobre las normas jurídicas, y por otra vereda están quienes son escépticos de asumir objetos abstractos o que critican la categoría de objeto abstracto y utilizan las mismas categorías freyenas, quizás no siempre citando a Frege. Entonces yo diría que si es una cuestión de que las categorías son distintas, no lo veo tan claro. Yo creo que es una categoría que se ha trasladado desde una disciplina a otra, o de una disciplina a una subdisciplina, y en este sentido me parece interesante el ejercicio de ver en qué medida las normas, tiene sentido, ¿no?, de hablar de objetos abstractos en relación con las normas jurídicas, entre criticando y explicitando algunos presupuestos de esta concepción de las normas como sentido. Ahora la segunda, y para terminar y no alargarme demasiado, Kelsen siempre es un autor sumamente difícil, desde el 1909 con la teoría del Estado del Dante Alighieri hasta el libro póstumo que es de finales de los 70 sobre teoría de las normas, ahí fue cambiando. O sea, si queremos ver qué son las normas jurídicas en Kelsen, por eso también lo saqué de la reconstrucción, porque me producía más ruido que soluciones. Pero si nos quedamos al menos con dos textos clásicos, que sería el que principalmente aludes tú, o de manera más directa, que es la segunda edición de la teoría del derecho, de la teoría pura del derecho, o si nos vamos a la primera edición del 33, y hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en la del 33 dice claramente que para él las normas jurídicas son el marco de significados admisibles.
influenciado o no por Frege, no lo sé, pero luego habla del sentido objetivo y va, como dicen algunos autores, se va tendiendo a una concepción un poco más voluntarista, el cual se refleja en cómo él cree que la lógica puede funcionar para explicar el fenómeno jurídico. No, ¿y por qué aludo a la lógica? Porque pareciera que cuando hablamos de lógica, tenemos que asumir cierto tipo de entidades que son abstractas, que son más allá de lo que nosotros creemos que es la tarea fregiana. Entonces pareciera que el tránsito de Kelsen fue de una concepción de más abstracto hacia menos abstracto, y cuando vemos el libro póstumo es más que nada una manifestación de la voluntad. Y en este sentido creo que su tránsito muestra, para mí, al momento de reconstruir esto, más dificultades que facilitarme la vida para decir en qué categoría podría poner a Kelsen. Quizás diría, en términos de grado, el primer Kelsen estaría más, y un primer Kelsen más entusiasta con lo que se podría hacer con la lógica de las normas, más vinculado con una idea de objeto abstracto como norma jurídica, a un Kelsen que va transitando desde la segunda edición de la teoría pura del derecho, de la teoría pura del derecho, luego los textos sobre derogación y otros, donde tiende a ser más voluntarista, hacia una concepción un poco más vinculada con las explicaciones que dan los que hacen filosofía de las ciencias sociales. Eso. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Parece que no tenemos más preguntas, no veo preguntas en el chat y tampoco veo manos levantadas. Así que con esa respuesta de Sebastián damos por terminada la mesa correspondiente a... Sebastián quiere hacer una pregunta antes de terminar. Sí, para aprovechar la instancia, rápidamente a Marcela y Eduardo. Cuando escuchaba a Marcela tenía la duda en relación con en qué medida, más que una discusión teórico-jurídica, en un punto hay una discusión que podríamos llamar que es de metaética, porque pareciera que si vemos a Dworkin y su concepción metaética frente a Guastini y Paolo Comanducci y su concepción metaética son muy distintas. Quizás Dworkin, sin ser un experto en él, estaría más cercano a un objetivismo en materia moral. Si vemos a Ricardo, claramente es un expresivista de los pocos que van quedando en materia moral. Y Paolo, si bien no es fácil clasificarlo, pero al menos tendría cierta similitud con el pluralismo en materia ética. Entonces, a veces me daba la impresión de que criticaba a un objetivista desde el punto de vista de un pluralista o de un expresivista, y esto quizás me hacía pensar de que quizás el debate está más en el plano de la metaética que en el de cómo reconstruimos el fenómeno jurídico. Pero quizás lo entendí mal, y agradecería una clarificación. Y Eduardo, la pregunta que me surgía es algo que siempre me ha explicado mi buena amiga Lorena Ramírez cuando me dice que en el derecho, cuando hablamos de interpretación, siempre se da como por sentado la interpretación literal. Esto es, que la interpretación literal sería la menos problemática y a partir de ahí comenzamos a construir las otras interpretaciones cuando la interpretación literal no nos logra dar la respuesta. Pero pareciera que en filosofía del lenguaje es todo lo contrario, y que la más problemática de todas es la interpretación literal, y que pareciera que no habría algo como la interpretación literal, sino que habría un conjunto de factores que luego le llamamos interpretación literal, lo cual haría que la clasificación, como es Pierluigi, tan clara, precisa y sistemática de los cánones interpretativos, quizás varíe un poco. ¿Y por qué le digo esto? Porque como dijo que estaba empezando en la tesis, quizás sería bueno que revisar un poco lo de la interpretación literal, porque su ejemplo lo mostraba explícitamente. Decía, miren, interpretación literal, pero son dos sentidos completamente distintos. Y yo decía, ¿en qué sentido es literal? Si me da resultados completamente opuestos. Simplemente eso. Y muchas gracias a los dos y a quienes organizan. Marcela y Eduardo en el mismo orden. Gracias, Seba. Claro, por supuesto que hay una discusión, en el fondo hay una discusión metaética, y cada una, digamos, de las posturas, o sea, o en el debate, digamos, hay por detrás, digamos, ciertas asunciones que tienen que ver con esto. Pero y por supuesto que esa discusión, además de ser muy interesante, generalmente es la que conduce la posición. Ahora yo creo que incluso independientemente de la discusión metaética, hay una discusión que tiene que ver con el diseño institucional de los sistemas jurídicos, porque por ejemplo, incluso aunque se asuma algún tipo de objetivismo, sigue siendo problemático atribuir a los jueces, digamos, este poder de determinar, digamos, lo que es moralmente correcto, ¿no? O sea, de atribuirle, digamos, un poder legislativo, básicamente.
Entonces, digamos, por supuesto que yo creo que también de lo que dije se puede digamos, inferir que yo estoy más con los que asumen una postura antiobjetivista en términos, en la discusión, digamos, metaética, pero yo creo que incluso superando ese debate, hay también una discusión, digamos, de diseño institucional. Eso, pero gracias por la pregunta. Sí, gracias Sebastián también por la pregunta, estoy de acuerdo. De hecho, incluso Chiassioni complejiza un poco más, no obstante lo esquemático de su exposición, la directiva literal plantea a lo menos 5 posibilidades, digamos, de cómo se grafica. Y también hay un paso posterior a hacer las reconstrucciones que Chiassioni ayuda, digamos, porque tampoco me sirve a objetos de una investigación de este tipo simplemente constatar de que, no obstante lo encontrado en las posiciones, son juegos interpretativos que respetan un determinado código hermenéutico. Hay algún minuto había que problematizar ciertas valoraciones y decisiones para paso de un nivel a otro, que Sony me muestra, digamos, los distintos caminos, pero habría que buscar otros insumos para problematizar más si es que estos caminos son realmente aceptables desde una teoría de la interpretación o desde otro canon, digamos. Así que tomo la observación y la sugerencia. Gracias. Vuelvo a dar las gracias a los 3 expositores y expositoras por sus presentaciones tan claras y por las respuestas que nos dieron a las inquietudes que se formularon. Y con esto ponemos término a el módulo de interpretación jurídica y a la mesa de interpretación jurídica, y los dejo cordialmente invitados a la siguiente mesa, que es de tensiones actuales del Estado Constitucional, que está por empezar en un par de minutos. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias.